En un mundo que cambia, tu palabra permanece. Cuando la voz del ruido me confunde, la tuya me sostiene. Tu palabra no es letra muerta, es vida, es espada, es fuego. En mis huesos, en el valle, en la cima, en la oscuridad o en la luz. Tu palabra es mi fuerza. Y mientras el mundo se apaga, tu voz me enciende por dentro. Recuerda, tu palabra es mi fuerza. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Génesis 18:20. El pasaje nos muestra una imagen conmovedora y poderosa. El cielo no es indiferente. Cuando la maldad crece y el dolor de los inocentes se hace insoportable, ese sufrimiento se convierte en un clamor que sube hasta Dios. Es como si el dolor de los olvidados, los oprimidos, los heridos por la injusticia, formara una sola voz que atraviesa el cielo. Este clamor es una palabra que en la Biblia aparece en momentos de profundo dolor humano. Por ejemplo, cuando los israelitas claman por la esclavitud en Egipto, Éxodo 3:7. Cuando la sangre de Abel clama desde la tierra tras ser asesinado, Génesis 4:10. Aquí, en Sodoma y Gomorra, no se trata de un pecado aislado o individual. Se trata de una ciudad entera cuya maldad ha llegado a niveles que hieren profundamente el corazón de Dios. El versículo menciona que su pecado era gravísimo. Durante siglos, muchos se centraron solo en la inmoralidad sexual, pero la Biblia nos da una visión más completa y profunda. En Ezequiel 16:49-50, Dios mismo explica cuál fue el pecado de Sodoma. Mira cuál fue la culpa de tu hermana Sodoma: soberbia, hartura de pan, y completa holgazanería. Ella y sus hijas no socorrieron al pobre y al necesitado. Se llenaron de orgullo y cometieron abominaciones delante de mí. Esto nos muestra que el pecado de Sodoma iba más allá del desorden sexual. Era una sociedad marcada por soberbia, un orgullo autosuficiente que elimina a Dios del centro. Riqueza sin compasión, tenían abundancia, pero cerraban el corazón al necesitado. Injusticia estructural, violencia, indiferencia, desprecio por el otro. Falta de hospitalidad. En tiempos bíblicos, la acogida al extranjero era un valor sagrado. Sodoma no solo no acogía, sino que abusaba del forastero. En resumen, era una cultura donde el mal se había normalizado. Una sociedad que había apagado la conciencia y se había endurecido contra Dios y el prójimo. Es impactante notar que, aunque Dios ya conoce la situación, dice en Génesis 18:21. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que ha llegado hasta mí. Esto no significa que Dios no lo supiera, sino que actúa con justicia y misericordia. No juzga a ciegas. Da oportunidades para la conversión. Se toma el tiempo para ver de cerca, para que el juicio no solo sea justo, sino también pedagógico. Hay clamores hoy que llegan al cielo por causa de nuestras decisiones, indiferencias o pecados colectivos. ¿Qué Sodomas modernas existen, donde se ha perdido el respeto por la vida, el otro, el pobre, el extranjero? ¿Vivimos encerrados en nuestra comodidad, mientras el sufrimiento de otros grita sin ser escuchado? El Dios de la Biblia no es indiferente al sufrimiento humano. Cada lágrima injusta, cada abuso, cada grito de dolor, toca su corazón. Y cuando la maldad se vuelve estructural, Dios actúa con verdad, pero también con misericordia. Esta historia no busca asustarnos, sino despertarnos. Porque si el pecado levanta clamor, la fe, la justicia y la compasión también pueden levantar esperanza. Bajaré a ver si sus acciones corresponden al clamor que ha llegado hasta mí. Génesis 18:21. La frase bajaré a ver tiene un fuerte simbolismo bíblico. No significa que Dios ignora lo que sucede desde lo alto, sino que nos revela su forma de actuar. Con cercanía, con paciencia, y con justicia verdadera. Esto rompe con la idea de un Dios impulsivo, iracundo o distante. Dios no castiga por emoción, ni por rumor. Antes de emitir juicio, Dios se acerca, examina, escucha y ve. Es un juez que no se guía por apariencias, sino por la verdad profunda de las acciones humanas. Este gesto recuerda otro momento clave. Cuando Dios bajó para ver la Torre de Babel, Génesis 11:5. También allí, antes de actuar, primero se acercó. Dios es siempre el que visita antes de juzgar, el que da tiempo, que se involucra. Dios es justo, sí, pero su justicia no es fría ni mecánica. Está atravesada por la misericordia. Este episodio en Génesis 18 nos revela una verdad profunda. Dios no quiere destruir, quiere salvar. Por eso permite que Abraham interceda. Le da espacio al diálogo.
Se deja convencer por la súplica de un hombre justo. ¿Destruirás al justo con el culpable? Génesis 18:23. Y Dios responde: si encuentro 10 justos en la ciudad, perdonaré a toda la ciudad por ellos. Génesis 18:32. Esto nos revela una dimensión preciosa del corazón de Dios. Está más inclinado al perdón que al castigo. Busca razones para tener misericordia. Tiene un amor que espera hasta lo último. Pero también es cierto que, cuando el mal se consolida y no hay conversión, Dios actúa. No porque desee destruir, sino porque proteger la vida, la justicia y la dignidad humana requiere poner límite al pecado. En Sodoma y Gomorra ya no quedaba lugar para la esperanza. La corrupción era total. Ni siquiera se encontraban 10 justos. Y aún así, Dios salva a Lot y su familia, por la intercesión de Abraham. Eso nos recuerda que incluso en medio del juicio, Dios rescata. Siempre hay una puerta de salida para los que lo escuchan. ¿Somos conscientes de que Dios baja también hoy, que ve con verdad lo que hacemos como personas y como sociedad? ¿Estamos dispuestos a interceder por nuestro mundo, como Abraham? ¿Reconocemos en Dios a un juez paciente que siempre quiere redimir antes que castigar? El Dios de la Biblia no se aleja del sufrimiento ni de la injusticia. Es un Dios que visita, que desciende, que examina con amor y verdad. No se complace en el castigo, sino que busca que el ser humano despierte, cambie, viva. Antes de la justicia, Dios ofrece misericordia. Y aún en la corrección, Dios extiende su mano a quienes desean salvarse. ¿Vas a exterminar al justo con el culpable? Génesis 18:23. Este pasaje es uno de los momentos más íntimos y conmovedores de toda la Escritura. Abraham, el amigo de Dios, se pone de pie no para cuestionar a Dios, sino para interceder. No lo hace desde la rebeldía, sino desde la compasión. Abraham no está en Sodoma. No está amenazado. Pero su corazón no puede quedarse indiferente ante la posibilidad del juicio. Eso es interceder, ponerse en medio, pedir por otros aunque uno no se vea afectado directamente. Con esta pregunta, Abraham toca una fibra clave del carácter de Dios, la justicia misericordiosa. Y comienza una especie de negociación. ¿Y si hay 50 justos? No la destruiré. ¿Y si hay 45? Tampoco. ¿Y si hay 40? ¿30? ¿20? No la destruiré. ¿Y si hay 10? Por esos 10, no destruiré la ciudad. Este diálogo no es una simple discusión. Es una oración apasionada, un ruego desde lo más profundo del alma. Y lo más impresionante es que Dios no se molesta. No interrumpe. No dice basta. Al contrario, escucha cada petición y la acepta. Eso nos revela un mensaje claro. A Dios le agrada la intercesión sincera. Aquí hay una lección poderosa. La oración de un solo justo puede detener la destrucción. Abraham es el modelo del intercesor. No se desentiende. No se encierra en su propia seguridad. No condena. Pide vida para los demás, incluso para los que están equivocados. Y esto nos enseña que tú, hoy, puedes ser un Abraham para tu familia, tu comunidad, tu país. Cuando oras por los demás, cuando pides por la conversión, por la paz, por la justicia, Dios escucha. Y puede salvar a muchos por el clamor de uno solo. Este pasaje también nos muestra algo esencial sobre Dios. Él no está buscando excusas para castigar. Al contrario, está dispuesto a salvar por unos pocos. No pone condiciones difíciles. No exige perfección total. Le bastan 10 justos. Eso revela su profundo deseo. Dios quiere perdonar. Dios espera razones para tener misericordia. ¿Oramos por los demás como Abraham lo hizo? ¿Tenemos el coraje de interceder incluso por quienes han hecho el mal? ¿Confiamos en que nuestra oración puede mover el corazón de Dios? Abraham no tenía poder militar, ni políticos aliados. Pero tenía algo más fuerte, una relación íntima con Dios. Y desde esa amistad, su voz fue escuchada. Hoy, tú puedes ser intercesor. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas amor, fe, y la decisión de no mirar el dolor del mundo con indiferencia. La intercesión de Abraham muestra el poder de la oración de un justo. Dios es un juez que escucha, se deja tocar y prefiere salvar. A través de la oración, tú también puedes cambiar historias. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Génesis 19:1. Después de la intercesión de Abraham, la historia se traslada a Sodoma. 2 ángeles, enviados por Dios, llegan al anochecer. No llegan como jueces visibles ni con señales de fuego.
sino de forma sencilla, humana, discreta. En la Biblia, cuando Dios envía ángeles, lo hace con un propósito: revelar, proteger, juzgar o probar el corazón de las personas. Aquí, su llegada tiene todos esos elementos. A la entrada de la ciudad está Lot, el sobrino de Abraham. Él ve a los forasteros y corre a recibirlos, se postra con respeto y les ruega que se alojen en su casa. Aunque los ángeles se niegan al principio y dicen que dormirán en la plaza, Lot insiste fuertemente. Y finalmente, ellos aceptan. Este gesto puede parecer simple, pero es inmensamente significativo. En Sodoma, donde la corrupción, la violencia y el egoísmo reinaban, Lot representa un foco de luz, una chispa de justicia. En el mundo bíblico, recibir a un extranjero era más que un acto de cortesía. Era una obligación moral y espiritual. Proteger al forastero, ofrecer pan, techo y descanso, era visto como un acto de justicia ante Dios. Por eso, lo que Lot hace contrasta drásticamente con la cultura corrupta de la ciudad. Él no solamente les da hospedaje, prepara una cena, se preocupa por su bienestar. Más adelante, incluso arriesgará su vida para protegerlos. Este pasaje nos enseña que la hospitalidad es una señal del corazón alineado con Dios. Y por eso, en la carta a los Hebreos se nos recuerda: no olvidéis la hospitalidad, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. El gesto de Lot no solo resalta su bondad, sino que deja en evidencia la dureza del resto de la ciudad. Mientras los demás habitantes ni se inmutan, o peor, planean hacer daño, Lot abre su puerta. Esto muestra que incluso en medio de un mundo corrompido, puede haber personas fieles. Y ese pequeño acto, dar techo, pan y protección, se convierte en el punto decisivo entre la salvación y la destrucción. Los ángeles llegan como mensajeros de Dios, pero también como prueba para Sodoma. Lot demuestra justicia, hospitalidad y fe, aun viviendo en un entorno hostil. La hospitalidad es un signo de comunión con Dios, y puede marcar la diferencia entre la vida y la perdición. En una ciudad donde todos vivían para sí mismos, Lot vivió para servir a otros. ¿Qué tan dispuestos estamos a abrir la puerta a lo que Dios nos envía, aunque no lo reconozcamos de inmediato? ¿Vivimos una fe que se manifiesta en actos concretos de amor, cuidado y hospitalidad? ¿Somos como Sodoma, o como Lot? Antes que se acostaran, los hombres de la ciudad de Sodoma, toda la gente sin excepción, desde el joven hasta el viejo, rodearon la casa. Génesis 19:4. Este pasaje es uno de los más duros de todo el relato. Después de que Lot ofrece hospitalidad a los ángeles, la ciudad entera se revela por lo que verdaderamente es. Desde el más joven hasta el más viejo, es decir, toda la sociedad, se une para cometer un acto colectivo de violencia sexual contra los huéspedes de Lot. Este no es un simple error, ni un malentendido. Es la manifestación de un pecado profundo, estructural, normalizado. Aunque a lo largo de la historia se ha centrado mucho en la dimensión sexual del pecado de Sodoma, el texto bíblico y otras referencias, como Ezequiel 16:49-50, nos revelan una realidad más amplia y aterradora. Esta fue la culpa de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad, sin que ayudaran al pobre y al indigente. Ezequiel 16:49. El pecado de Sodoma es la deshumanización total del otro. Violencia colectiva. Pérdida absoluta de respeto. Crueldad contra los vulnerables. Negación de la hospitalidad y la justicia. No es solo inmoralidad sexual. Es abuso de poder, sadismo, deseo de humillar. Y lo más impactante, es socialmente aceptado. Nadie se opone. Lot, al ver esta amenaza, sale de la casa y cierra la puerta tras de sí. Se enfrenta solo a la multitud. Trata de razonar, de calmar, de proteger. Incluso llega a ofrecer algo impensable: sus hijas, en un intento desesperado por evitar el crimen. Este gesto ha sido debatido por siglos, pero lo que destaca es: Lot sabe que esos hombres, los ángeles, están bajo su protección. Y eso es más importante que su reputación o seguridad. Pero también muestra que vivir en Sodoma ha afectado su discernimiento. Está atrapado entre una cultura corrupta y su deseo de hacer el bien. La respuesta de la multitud es escalofriante. No solo rechazan a Lot, sino que amenazan con hacerle daño a él también. Le dicen: ¿quién te crees que eres para juzgarnos? Y se abalanzan contra la puerta. Aquí se manifiesta algo clave. El pecado no soporta la corrección. El mal odia la luz. Y cuando alguien trata de poner orden, el mal se vuelve aún más violento.
En ese momento, los ángeles actúan. Abren la puerta, rescatan a Lot, y ciegan a los hombres con una luz sobrenatural, impidiéndoles seguir con sus intenciones. Este acto tiene un doble mensaje. Dios protege a los justos. Dios pone un límite al pecado. Aunque haya tolerancia y espera, llega un punto en que Dios actúa con justicia. Toda la ciudad revela su corrupción, el pecado es colectivo, estructural y aceptado. Lot intenta proteger, pero también muestra las grietas de vivir en medio de una cultura perversa. La violencia es rechazada por Dios, quien actúa para salvar a los justos. El pecado de Sodoma no es solo sexual, sino inhumano, cruel y socialmente arraigado. ¿Nos hemos acostumbrado a justificar el mal solo porque todos lo hacen? ¿Defendemos la dignidad del otro, incluso cuando eso nos pone en riesgo? ¿Hemos cerrado los ojos a los gritos de los vulnerables, o estamos dispuestos a hacer luz en medio de la oscuridad? ¿Tienes aquí algún otro? Yernos, hijos, hijas, o quien sea que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruirlo. Génesis 19, 12, 13. Luego de la manifestación del pecado en Sodoma, los ángeles ya no dejan lugar a dudas. Dios ha decidido destruir la ciudad. Pero antes de que el castigo caiga, Dios actúa con misericordia. Le da a Lot la oportunidad de escapar con su familia. Este momento deja claro un principio fundamental. Dios nunca castiga sin antes advertir. Él da señales, oportunidades, tiempo. Su deseo no es destruir, sino salvar. La orden de los ángeles no es solo para Lot. Le dicen que busque a sus yernos, hijas, y cualquier ser querido. Esto refleja algo hermoso. Cuando una persona es justa ante Dios, la bendición alcanza también a quienes le rodean. Dios quiere salvar a todos los que estén dispuestos a escuchar. Pero también deja claro que la salvación requiere decisión. Lot transmite el mensaje a sus yernos, pero ellos lo toman a broma. No le creen. Piensan que exagera. Incluso Lot mismo, a pesar de saber que los ángeles son mensajeros de Dios, se demora. Duda. Tarda en salir. Este detalle es clave. A veces, incluso sabiendo la verdad, nos cuesta dejar atrás lo que conocemos. Lot ama la vida que tiene en Sodoma, aunque sepa que está podrida. El apego al lugar, al pasado, a lo familiar, puede hacer que perdamos lo que Dios quiere salvar. Aquí ocurre algo profundamente conmovedor. Como él se demoraba, los hombres, ángeles, lo tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, porque el Señor tenía compasión de él. Génesis 19, 16. No lo dejan solo. No lo juzgan por su lentitud. Lo toman de la mano y lo sacan fuera de la ciudad. Este gesto representa a Dios de forma íntima y paternal. Dios no solo manda a huir. Dios toma de la mano a los que todavía no pueden correr. Incluso cuando vacilamos, cuando dudamos, cuando sentimos miedo, Dios se acerca con misericordia para guiarnos. ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios, o nos parecen exageraciones? ¿Estamos tan apegados a nuestra Sodoma que preferimos quedarnos, aunque sepamos que viene destrucción? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por obedecer y confiar, aunque no lo entendamos del todo? Y, sobre todo, ¿reconocemos la mano de Dios que nos saca, incluso cuando dudamos? Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Destruyó estas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes y todo el suelo de la región. Génesis 19, 24, 25. El texto bíblico no deja lugar a dudas. La destrucción no es obra humana ni de la naturaleza, sino una intervención directa de Dios. El fuego que cae del cielo representa el juicio divino. Un juicio justo, definitivo y purificador. No se trata de una explosión emocional de Dios, sino de una respuesta meditada ante una sociedad que ha persistido en su maldad, que ha rechazado las advertencias y que ha cerrado su corazón a la conversión. Dios no destruye Sodoma y Gomorra por un pecado puntual o por una falla moral accidental. Lo que encontramos es una corrupción estructural, profunda y persistente. Esto es clave para comprender el porqué del juicio. No se respetaban las leyes básicas de justicia. Los débiles eran oprimidos. Los forasteros eran atacados. La sexualidad había sido reducida a dominio y violencia. La hospitalidad, sagrada en la cultura bíblica, fue rechazada. La ciudad no solo cometía pecado. Había normalizado el pecado. Sodoma no pecaba de manera oculta. El pecado era público, colectivo, celebrado. Por eso, el juicio no recae sobre una persona o un grupo aislado, sino sobre toda la estructura social.
Sodoma representa algo más que una ciudad antigua. Simboliza lo que ocurre cuando una sociedad elimina a Dios de su cultura y sus leyes. Vive solo para el placer, el egoísmo y la violencia. Y considera a lo sagrado como una molestia o una broma. La destrucción no es solo física. Es también la caída espiritual de una civilización que eligió vivir sin Dios. Y cuando eso ocurre, el alma de la sociedad muere antes que sus muros. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas en el pasado. Sus patrones se repiten en la historia. Cuando lo justo se ridiculiza. Cuando los inocentes no tienen defensa. Cuando el poder se usa para abusar y no para proteger. Cuando el placer vale más que la dignidad del otro. Entonces la sociedad corre el riesgo de su propia ruina. La Biblia no nos cuenta esto solo como historia. Lo hace como advertencia. No para infundir miedo, sino para llamarnos a la conversión. ¿Nuestra sociedad está escuchando la voz de Dios, o la está ignorando como lo hizo Sodoma? ¿Hay estructuras de pecado que se han vuelto normales? ¿Estoy contribuyendo con mi vida a una cultura de luz, o siendo indiferente ante la oscuridad? Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, y se convirtió en estatua de sal. Génesis 19:26. A simple vista, puede parecer un castigo desproporcionado. Mirar atrás, y convertirse en sal. Pero en la Biblia, mirar no es solo un acto físico. Es un acto del alma. Es deseo, intención, apego. La mujer de Lot no solo echó un vistazo por curiosidad. Miró con nostalgia. Con un corazón aún amarrado a lo que dejaba atrás. No obedeció plenamente la advertencia de los ángeles. Estaba huyendo, pero aún deseaba quedarse. Ella representa a quienes dicen que quieren cambiar, pero siguen atados a su antigua vida. Se alejan del pecado, pero no lo sueltan de verdad. Salen de un lugar oscuro, pero siguen idealizándolo en su interior. A veces el cuerpo se va, pero el corazón se queda. Y eso impide el verdadero cambio. La sal en la Biblia tiene varios significados. En el Antiguo Testamento se usaba en los pactos, Levítico 2:13. También simboliza la preservación, lo que queda fijado en el tiempo. Convertirse en sal indica que quedó petrificada en el momento de su desobediencia. Fijada para siempre en su apego. Su cuerpo quedó atrás, como un monumento a la advertencia no escuchada. Jesús mismo hace referencia a ella siglos después. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Es decir, no mires atrás cuando Dios te llama hacia algo nuevo. No vuelvas a lo que Él ya te ayudó a dejar. No desees las cadenas que ya fueron rotas. No te apegues a lo que solo trajo muerte y destrucción. ¿Estoy avanzando con Dios o mirando con anhelo lo que Él ya me pidió dejar atrás? ¿Hay algo en mi vida que ya fue juzgado, pero que aún deseo secretamente? ¿Obedezco de forma parcial o total? No basta con huir del lugar del pecado. Hay que huir también con el corazón. Porque el verdadero cambio no empieza con los pies. Empieza con el alma. Lot subió de Sour con sus 2 hijas y se estableció en la montaña, porque tenía miedo de quedarse en Sour. Habitó en una cueva, él con sus 2 hijas. Génesis 19:30. Después de haber sido librado por misericordia divina, uno esperaría que Lot buscara un nuevo comienzo. Que volviera con Abraham. Que se reencontrara con la fe sólida y la comunión. Pero no. Se aísla. Huye del peligro, pero también se aleja del propósito. Se refugia en una cueva, no solo físicamente, sino espiritualmente. Una fe sin comunidad, sin dirección, sin raíces. En ese aislamiento, se da uno de los episodios más tristes y oscuros del Génesis. Las hijas de Lot, creyendo que no quedaban hombres en la tierra, lo embriagan y tienen relaciones con él para dar descendencia. Génesis 19:31-38. Aunque el relato no justifica este acto, lo narra como una consecuencia del temor, la desesperanza y la falta de fe. Las hijas actúan desde la confusión, no desde la confianza en Dios. Y Lot, pasivo y sin dirección, no ofrece liderazgo espiritual ni moral. Este episodio nos enseña una verdad dura. La fe puede salvarnos del juicio, pero no basta para sostenernos si no está arraigada. Lot fue rescatado, pero no transformado. Fue preservado, pero no restaurado. Y lo mismo puede pasarnos. Podemos ser librados de un momento difícil. Pero si no echamos raíces en Dios, nuestro futuro puede desmoronarse. La Escritura no lo dice explícitamente, pero podemos intuir. Quizás la vergüenza lo detuvo. O tal vez el orgullo le impidió pedir ayuda. Quizás no supo leer que la salvación no era solo física, sino una invitación a un nuevo camino. Y así,
Termina su historia en soledad y confusión, lejos de la misión de Dios. ¿Qué hago después de que Dios me libra? ¿Busco volver a su presencia, o me encierro en mi propia cueva? ¿Estoy dando frutos que nacen de la fe, o decisiones que nacen del temor? Dios puede salvarte del fuego, pero tú debes elegir a dónde ir después. No basta con sobrevivir. Hay que vivir para Dios. Hay que volver al Abraham, a la fe, al propósito, a la comunión. Porque aislarse después del juicio es simplemente otra forma de perderse. El relato de Sodoma y Gomorra no es solo una historia antigua de juicio, sino una enseñanza viva con un fuerte contenido espiritual y profético. Cada elemento del relato tiene un eco que atraviesa los siglos y habla directamente al corazón humano y al destino del mundo. Sodoma no fue destruida por una única acción, sino por una cultura entera que se había apartado de Dios. Su corrupción era profunda, estructural, colectiva. No fue solo el pecado sexual, sino la arrogancia, la injusticia, la violencia, la indiferencia al sufrimiento, Ezequiel 16:49-50. Sodoma representa lo que ocurre cuando una sociedad ya no reconoce el bien y llama normal al mal. Cuando se expulsa a Dios del centro. La destrucción no viene impuesta, sino que brota desde dentro. Abraham aparece como figura profética de Cristo. No está en la ciudad, pero intercede por ella. No pide venganza, sino misericordia. Se atreve a dialogar con Dios, por amor a otros. Esta imagen anticipa la mediación de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Dios escucha la voz del justo. Y muchas veces, la vida de muchos es sostenida por la oración silenciosa de uno solo. Lot no era parte del sistema corrupto de Sodoma, pero vivía demasiado cerca. Hizo su vida en un entorno donde Dios era ignorado. A pesar de ser justo, 2 Pedro 2:7, no influenció a la ciudad, fue influenciado por ella. Representa al creyente que no rompe con el mundo, sino que trata de convivir con él. Es salvado no por sus méritos, sino por la gracia y la intercesión. Dios no abandona al que aún lo busca, aunque lo haga con temor y dudas. Cuando leemos sobre fuego y azufre, podemos pensar en castigo furioso. Pero el texto deja claro que Dios no actúa sin antes advertir, examinar y esperar. El juicio no fue impulsivo, sino justo. No fue un acto de venganza, sino un llamado de atención para toda la humanidad. El fuego no cayó por un pecado ocasional, sino por una resistencia persistente a la conversión. Jesús mismo recordó Sodoma como un ejemplo profético, Mateo 10:15, no para atemorizar, sino para despertar corazones dormidos. La mujer de Lot fue sacada de Sodoma físicamente, pero Sodoma no había salido de su corazón. Al mirar atrás, no solo desobedeció una instrucción, reveló un apego interno. No bastaba con salir del lugar de pecado. Había que renunciar al deseo de volver. Se convirtió en estatua de sal, símbolo de rigidez, parálisis espiritual. Jesús diría siglos después: acuérdense de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Porque mirar atrás con nostalgia por el pecado, es perderse en el camino hacia la vida. El relato de Sodoma y Gomorra es espejo y profecía. Sodoma vive hoy donde la humanidad rechaza a Dios. Abraham vive hoy donde alguien intercede en silencio. Lot vive en los corazones divididos entre fe y comodidad. Y la mujer de Lot vive en quienes no sueltan lo que Dios ya les pidió dejar. Pero también vive la esperanza. Porque Dios no quiere destruir, sino rescatar. Y si encuentra aunque sea un corazón justo, la historia puede cambiar. El relato de Sodoma y Gomorra no es simplemente una historia del pasado. Su eco resuena con fuerza en el presente, con verdades que atraviesan el tiempo. Cada línea es una advertencia, una invitación y una promesa para nuestra vida espiritual hoy. Dios no se complace en castigar. La Escritura es clara. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no más bien que se convierta de su conducta y viva? Ezequiel 18:23. En todo el relato, vemos que Dios espera, escucha, desciende a mirar, advierte, envía mensajeros. Todo eso antes de actuar. Porque su corazón es de padre, no de juez severo. El juicio llega cuando el hombre insiste en rechazar la misericordia. Pero aún en medio del castigo, Dios salva a Lot y su familia. Hoy, esto nos recuerda que Dios no quiere condenarte, quiere rescatarte. Su juicio es justo, pero su misericordia siempre va delante. La escena entre Abraham y Dios nos enseña algo poderoso. La oración tiene peso en el cielo. Abraham, solo, se pone entre el pecado del pueblo y la justicia divina.
No exige, no acusa, intercede. Esa actitud prefigura a Cristo, el único verdaderamente justo, que intercede eternamente por nosotros. Hebreos 7:25. Hoy, tú puedes ser ese intercesor en tu familia, tu comunidad, tu país. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. No subestimes el poder de tu oración. La esposa de Lot representa al corazón que quiere caminar hacia Dios, pero arrastrando aún los afectos del pasado. Ella no solo miró atrás, deseó volver. Y en ese instante, quedó paralizada espiritualmente. ¿Cuántas veces salimos de una relación, una adicción, un ambiente destructivo? ¿Pero seguimos mirando atrás con nostalgia? Dios no solo quiere sacarte del lugar del pecado. Quiere liberar tu corazón de su atracción. Hoy es tiempo de cortar con lo que ya te estaba consumiendo. Porque quien mira atrás, se pierde el futuro que Dios preparó. Abraham vivía lejos de Sodoma, pero no era indiferente a quienes estaban allí. No juzgó. No celebró su destrucción. Suplicó. Intercedió. Pidió misericordia. Muchos hoy creen que ser creyente es alejarse del mundo para no contaminarse. Pero el ejemplo de Abraham muestra otra dimensión. Separarse, sí, pero no abandonar. Alejarse del pecado, pero no dejar de clamar por los que aún no han salido. Ser luz no es encenderte solo. Es iluminar a otros en la oscuridad. El mensaje de Sodoma y Gomorra no es solo juicio, es redención. Dios aún busca justos que intercedan. Aún llama a quienes viven al borde del peligro. Aún da tiempo antes del juicio final. Y tú puedes aceptar su misericordia. Dejar de mirar atrás. Interceder por los que amas. Y vivir como Abraham, creyente fiel, pero con el corazón extendido hacia el mundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te movió por dentro, compártelo con alguien que necesite recordar que la misericordia de Dios siempre llega antes que su juicio. Y no olvides suscribirte a este canal, donde cada palabra busca recordarte que tu palabra es mi fuerza. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, confía en el plan. Que la paz y el amor de Cristo te acompañen cada día. Amén.